Buenos días. Hoy vamos a hablar del control casacional en el proceso penal venezolano. El recurso de casación como garantía procesal y la impugnabilidad objetiva del mismo. Es sabido que los recursos constituyen el mecanismo de impugnación previsto para que el justiciable y las demás partes en el proceso penal consigan la revisión del fallo que les produjo el agravio a través de un tribunal distinto al que lo dictó. Bajo ese tenor, resulta conveniente señalar que el artículo 26 de nuestra Carta Magna consagra lo que se ha denominado la tutela jurisdiccional o tutela judicial efectiva. Establece la norma que toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer los derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. El Estado garantizará una justicia efectiva, accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, equitativa y expedita, sin dilaciones indebidas o formalismos o reposiciones inútiles. Ahora bien, este derecho se proyecta hasta la posibilidad efectiva de que la decisión motivada pueda ser ejecutada, por lo que el derecho a los recursos, la facultad de impugnar las decisiones que producen el agravio, está incluido dentro del derecho a la tutela jurisdiccional. En lo que respecta a la facultad de recurrir, tanto en la Constitución Nacional, en su artículo 23, como en el artículo 8, numeral 2, literal H, de la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, respecto a las garantías judiciales, se establece que durante el proceso, toda persona tiene el derecho, en plena igualdad de condiciones, a las garantías mínimas, siendo una de ellas el derecho de recurrir del fallo ante el juez o tribunal superior. Aunado a lo anterior, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, instrumento internacional suscrito y ratificado por Venezuela en su artículo 14.5, señala que toda persona declarada culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya impuesto sean sometidos a un tribunal superior conforme a lo prescrito por la ley. Por su parte, en la normativa nacional, el artículo 423 del Código Orgánico Procesal Penal establece que las decisiones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos. Atendiendo a la definición de Calamandrei, la casación es esencialmente institucional y orgánica, pues parte de la necesidad de la existencia de un órgano único del Estado que mediante un recurso de estricto derecho imponga y mantenga la uniformidad de la interpretación judicial de la ley. Destacando esta definición, dos elementos básicos: la unicidad del órgano de casación y el carácter nomofiláctico del recurso de casación. Es indudable que en esa definición del jurista italiano se recoge perfectamente los caracteres esenciales de ese instituto o recurso en su matriz original. Ese recurso fue producto de la Revolución Francesa, donde los juristas, obsesionados por la aplicación estricta de la ley, crearon una corte de casación que no dependía del poder judicial, sino del poder legislativo, y su función era controlar la aplicación de la ley sustantiva, vitia in judicando, ya que solo examinaba las sentencias de última instancia dictadas por los tribunales superiores, sin ocuparse de los vicios procesales o vitia in procedendo. Ahora bien, ¿qué es la casación? ¿Cuál es su finalidad y cómo se ejerce ese control casacional en el proceso penal venezolano? Casación es un recurso extraordinario que otorga el legislador, autorizando a impugnar decisiones concretas y determinadas que dicta un tribunal. Este recurso se interpone con la finalidad de denunciar cuestiones de fondo o de forma que no fueron resueltas en las instancias anteriores.
se habla de un recurso extraordinario, puesto que es condición indispensable que el fundamento, concepto o motivación de la denuncia esté perfectamente encuadrado en el precepto legal que se cita, pues de lo contrario el recurso será desestimado. Al respecto afirma el doctor Pérez Sarmiento en su obra El sistema acusatorio y el juicio oral, que la casación es el medio de impugnación por el cual, por motivos de derecho específicamente previstos en la ley, una parte postula la revisión de los errores jurídicos atribuidos a la sentencia de mérito que lo perjudica, reclamando la correcta aplicación de la ley sustantiva o la anulación de la sentencia y una nueva decisión con o sin reenvío hacia un nuevo juicio. Se entiende entonces que la finalidad de la jurisprudencia es corregir los vicios o errores de derecho en que hubiera podido incurrir la sentencia recurrida con el objeto de asegurar la recta aplicación de la norma jurídica y preservar la uniformidad de la doctrina. De esa definición se desprenden las características principales del recurso de casación. El recurso de casación, en primer orden, es cuspidiario en el sistema de juzgamiento, tiene su base en el juicio oral y público y con forma esencial del conocimiento en la primera instancia, por la inmediación, la oralidad, la concentración y la publicidad. Este recurso no puede establecer los hechos del proceso debido a la falta de inmediación con respecto a la prueba, lo que quiere decir que la casación debe limitarse a determinar si la apelación resolvió o no las situaciones planteadas respecto a la decisión impugnada por primera instancia. Y finalmente tenemos que es un recurso independiente, ya que permite que se hagan uso de alegatos y argumentos nuevos que no fueron utilizados en el recurso de apelación. Recordemos que con la adopción del modelo acusatorio, tras la promulgación y entrada del vigente Código Orgánico Procesal Penal, el proceso se adapta a las formas modernas de administrar justicia. La justicia se constituye fundamentalmente en un importante valor de orden social y político, garantizado y reconocido por el Estado de Derecho en la medida en que se cumplan los principios de libre acceso a la jurisdicción, transparencia, igualdad, independencia, celeridad, eficacia, así como todos aquellos axiomas que se traducen en ideales democráticos. En sentencia de fecha 10 de enero del año 2002, la Sala de Casación Penal del Máximo Tribunal dejó sentado las bases del sistema acusatorio penal en los siguientes términos. Se establece que el sistema acusatorio contemplado en el Código Orgánico Procesal Penal es de corte principista y no reglamentario. Establece una serie de principios fundamentales que van a servir como norte a las normas que regulan los distintos institutos procesales. La anunciabilidad de un principio es suficiente para que sistemáticamente en la misma ley procesal penal se le busque la solución procedimental para salvaguardar el principio anunciado. Jamás podrá concluirse que alguno de los principios que constituyen las reglas del debido proceso dejen de aplicarse por carecer de un procedimiento expreso que los conduzca al conocimiento de un tribunal. De hecho, una de las virtudes que desde el siglo XV se le ha atribuido y conserva en la actualidad el recurso casacional de estirpe francesa es la llamada función político uniformadora de la jurisprudencia, en la unificación de esos criterios de interpretación de normas sustantivas penales y de aplicación de esas normas, o bien sea aplicación de la ley. Característica esta que se ha desdibujado como rasgo distintivo de la casación y fundamento mismo de su existencia, en razón de la preeminencia de ordenamientos jurídicos constitucionales dentro de los sistemas de justicia penal altamente institucionalizados por el nuestro. Hoy por hoy, la jurisprudencia se erige como precedente esencial y vinculante en la unificación de los criterios lógicos de interpretación de la norma jurídica, en la fundamentación de los criterios y los fallos de casación. Se reafirma el verdadero sentido y alcance de las normas,
la intención que el legislador plasmó en ellas y se advierte si éstas son capaces de dar soluciones al acontecer humano. Técnicamente, el petitum del recurso de casación es la anulación de la sentencia y la causa patendi es el vicio por el cual se le denuncia. La riqueza del contenido jurídico de la jurisprudencia penal está representada por la exégesis sistemática que se realiza en cada caso y el ajuste hermenéutico de esa norma jurídica adaptándola a las realidades actuales. La sala actúa de dos formas: anulando la sentencia impugnada en caso de vicios formales, o ejerce su competencia positiva adecuando la interpretación de la ley a los hechos definitivamente fijados en el mérito sin alterarlos. ¿Qué significa esto? Que en la medida que la técnica recursiva lo permite, ¿verdad?, el recurso deberá ser concebido como un medio de impugnación dirigido a lograr la anulación de las sentencias de última instancia cuando el juzgador ha incurrido en error de derecho, por lo que deberá, en consecuencia, respetar los hechos establecidos por la recurrida. En sentido estricto, las decisiones recurribles se orientan únicamente a la corrección de los errores de derecho, de adjudicación o de actividad efectivamente cometidos por las Cortes de Apelaciones en sus decisiones, teniendo en cuenta los límites de su labor de juzgamiento, extremo que no es posible verificar cuando en la fundamentación del recurso de casación que se impugna es el fallo de primera instancia. Esta concepción, señores, constituye el principal pilar en la procedencia y fundamentación del recurso de casación, pues es partiendo de los hechos establecidos por el sentenciador de instancia donde puede residir la incorrecta aplicación del derecho sustantivo que se denuncia. Y solo cuando se interpreta la norma en función de un caso particular es que podemos ver materializadas la seguridad y la certeza jurídica como fines fundamentales del derecho. De acuerdo a reiterada jurisprudencia sentada por el Tribunal Supremo de Justicia en sus salas constitucional y sala penal, la interpretación que debe preceder a la aplicación de las disposiciones de carácter procesal debe realizarse en forma amplia. ¿Qué quiere decir esto? Que en el sentido más favorable al ejercicio de los derechos por parte de sus titulares. Esto es lo que se conoce bajo el rótulo del principio pro homine, en favor del hombre, siendo este principio acogido en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal con fundamento en la amplitud hermenéutica necesaria requerida a cada juzgador al interpretar y aplicar las normas de carácter procesal por contraste con las normas sustanciales o procesales que son prohibitivas o sancionatorias, que son de interpretación y aplicación estricta según la general aceptación doctrinaria y jurisprudencial. En cuanto al criterio más reciente, la doctrina ha señalado en sentencia número 110 de fecha 13 de abril del año 2018, la Sala de Casación Penal determinó que el juez está obligado a interpretar las instituciones procesales al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo de manera imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles. Aquí está muy vigente el principio de limitación, porque el recurrente en casación está en la obligación de exponer detalladamente de manera individual el por qué considera que los preceptos fueron aplicados indebidamente cuando denuncia por indebida aplicación, o de qué manera yerra el juez indicando de manera detallada cuáles son los preceptos que el órgano en la segunda instancia de la jurisdicción debió aplicar y de qué manera debió el juez aplicar esos preceptos cuando denunciamos por falta de aplicación.
La práctica histórica ha demostrado, como bien lo expone el doctor Jorge Nieva Fenol en su obra El hecho y el derecho en la casación penal, que las necesidades sociales de comunidades políticamente organizadas han determinado profundos cambios en el instituto de la casación, transformando hoy por hoy el recurso en casación de instancia. Se ha barrido con el reenvío, extendiendo el conocimiento del órgano de casación a la forma de desarrollo del procedimiento, a la valoración de las pruebas y se ha dado paso al análisis de los vicios improcedendo o defectos de la actividad procesal. En cuanto a las decisiones recurribles, ¿verdad? El artículo 423 de la Ley Adjetiva Penal prevé el principio de impugnabilidad objetiva, el cual postula que todas las decisiones judiciales solo serán recurribles por los medios y en los casos expresamente distinguidos. Por su parte, el artículo 424 EUSDEM señala que contra las decisiones judiciales podrán recurrir las partes a quienes la ley les reconozca taxativamente ese derecho subjetivo. Específicamente, en cuanto al recurso extraordinario de casación, en el libro cuarto del aludido texto adjetivo penal se instituye en los artículos 451, 452 y 454 cuáles son las decisiones recurribles en casación, los motivos que lo hacen procedente y el procedimiento que ha de seguirse para su interposición. Establece el artículo 451 que el recurso de casación solo podrá ser interpuesto en contra de las sentencias de la Corte de Apelación que resuelve sobre la apelación en sí misma, sin ordenar la realización de un nuevo juicio oral. Cuando el Ministerio Público haya pedido en la acusación o la víctima en su acusación propia o en acusación privada, la aplicación de su pena privativa de libertad que en un límite máximo exceda o supere los 4 años, o la sentencia condene a penas superiores a esos límites. También establece la norma que serán impugnables las decisiones de las Cortes de Apelaciones que confirmen o declaren la terminación del proceso o hagan imposible su continuación, aun cuando sean dictadas durante la fase intermedia, o en un nuevo juicio verificado con motivo de la decisión del Tribunal Supremo de Justicia que haya anulado la sentencia del juicio anterior. Ahora bien, ¿cómo se fundamenta el recurso de casación? El recurso de casación, según se establece en el artículo 452 del texto adjetivo penal, podrá fundarse en la violación de la ley, por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación. Entonces tenemos una descripción taxativa, violación de la ley, falta de aplicación de la ley, indebida aplicación de la ley o errónea interpretación de la ley. Esos son los supuestos para fundamentar el recurso de casación. Cuando el precepto legal que se invoque como violado constituya un defecto del procedimiento, el recurso de casación solo será admitible si el interesado o interesada ha reclamado oportunamente durante el proceso su subsanación, salvo en los casos de infracciones de garantías constitucionales o de garantías producidas después de la clausura del debate, las llamadas garantías procesales. Establece el artículo 454 que el recurso de casación será interpuesto ante la Corte de Apelaciones dentro de un plazo de 15 días después de publicada la sentencia, salvo que el imputado o imputada se encontrare privado o privada de su libertad, caso en el cual ese plazo comenzará a correr a partir de la fecha de su notificación personal, previo traslado. Se interpondrá mediante escrito fundado en el cual se indicarán en forma concisa y clara los preceptos legales que se consideren violados por falta de aplicación, por indebida aplicación o por errónea interpretación, expresando de qué modo se impugna la decisión con indicación de los motivos que lo hacen procedente,
fundándolos separadamente, uno por uno si son varios. Fuera de esa oportunidad, no podrá aducirse o alegarse otro motivo en la fundamentación del recurso de casación. Entonces, estando definido que el recurso de casación es un medio de impugnación extraordinario, tutelado por disposiciones normativas que exigen para su interposición y admisibilidad una serie de requisitos de obligatoria observancia y cumplimiento establecidos en la ley, ¿por qué se incurre en error de interposición o en indebida fundamentación y se obtiene una declaración de inadmisible del recurso o de inadmisibilidad del recurso? Realmente el recurso de casación per se depende exclusivamente de un solo y único acto, que consiste en la interposición de ese escrito fundamentado con expresión en forma concisa y clara de cuáles son los preceptos legales que se consideran vulnerados, además de la indicación por separado de cada uno de los motivos que lo hacen procedente. No basta con citar la disposición legal que se considera infringida. Debe especificarse, el recurrente debe especificar, exponer, expresar de forma detallada en qué términos fue violentada la norma, en qué consistió su quebrantamiento, cómo la sentencia de la Corte de Apelaciones incurrió en el error señalado de manera diáfana, a los fines de que no quede dudas sobre la infracción y la sala pueda pronunciarse conforme a derecho. En este contexto, se concluye que el recurso de casación solo podrá ser ejercido por quienes estén debidamente legitimados y contra aquellas decisiones explícitamente determinadas en la ley. Es decir, solo debe ser interpuesto en estricto acatamiento a los parámetros delimitados en los artículos expuestos anteriormente, tanto en tiempo como en forma, para la correcta verificación de cada una de las exigencias señaladas. En cuanto al principio de impugnabilidad objetiva, ha tenido plena acogida no solo en el ámbito formal del instrumento normativo legal que rige el proceso penal venezolano, sino también en el ámbito formal de la jurisprudencia. Se trae a colación la doctrina sostenida por el Tribunal Supremo de Justicia desde el año 2009 en sentencia número 86 con fecha 19 de marzo del citado año 2009, donde se establece que la facultad de recurrir en materia penal encuentra limitaciones legales expresas, tanto desde el punto de vista objetivo como desde el punto de vista subjetivo. Es decir, la impugnabilidad va a estar determinada por el principio de taxatividad del recurso, ya que solo serán recurribles aquellas resoluciones judiciales cuya admisión sea expresamente permitida por la ley. Reiterado el criterio, con carácter vinculante, mediante sentencia de la Sala Constitucional número 1282 de fecha 26 de julio del 2011, donde establece que el principio de impugnabilidad objetiva está contenido en la teoría general de los recursos y establece como dogmas que las decisiones judiciales serán recurribles únicamente por los medios y en los supuestos expresamente establecidos en las normas que desarrollan un determinado sistema procesal. Se puede apreciar entonces que la doctrina venezolana ha reconocido la preeminencia del principio de impugnabilidad objetiva en el proceso penal venezolano. En criterio de fecha 30 de julio del año 2018, sentencia número 17, la Sala Penal dejó establecido que las decisiones judiciales serán recurribles solo por los medios y en los casos expresamente establecidos, lo que significa que no se podrá impugnar decisiones judiciales por la libre escogencia del recurriente, pues la impugnabilidad está sujeta a lo expresamente indicado por la ley penal adjetiva
mediante la regulación de los distintos recursos, a saber, revocación, apelación, casación y revisión, según sea el caso, los cuales deberán ser interpuestos en las circunstancias de tiempo y forma establecidos por la norma. El doctor Rodrigo Rivera Morales, en su obra Código Orgánico Procesal Penal, comentado y concordado con la Constitución y otras leyes, señala, en cuanto a las previsiones de la norma adjetiva penal, que si bien es cierto que el derecho a recurrir es una garantía constitucional y que forma parte del debido proceso, la norma constitucional lo limita y establece que es de configuración legal. Así, el legislador ordinario contempló en ese artículo el principio de impugnabilidad objetiva, entendido por la doctrina como aquel instrumento en donde las decisiones judiciales solo son recurribles por los medios y en los casos expresamente establecidos en la ley procesal. Es decir, no se podrá recurrir los fallos de los tribunales por cualquier motivo o razón de libre escogencia por el recurrente, ni tampoco los recursos son tasados. En criterio establecido por la Sala de Casación Penal en sentencia 231 de fecha 6 de agosto del 2018, se dejó claramente sentado que cuando se recurre en casación, los recurrentes deberán tener en cuenta que solo podrán interponer el recurso contra los fallos dictados por las Cortes de Apelaciones, tal como lo establece el artículo 451 del Código Orgánico Procesal Penal, y cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 454 e iuste. En cuanto a que se debe interponer en escrito fundado, indicando de manera concisa y clara la norma que se considere infringida, señalando el motivo de procedencia de la denuncia, si es por falta de aplicación, si es por indebida aplicación o si es por errónea interpretación, y fundarlas separadamente si son varias las denuncias, con sus respectivos motivos de procedencia. Cabe destacar que el proceso está sometido a formalidades esenciales, por lo que deben realizarse de acuerdo con esas condiciones de tiempo y de lugar y en el orden preestablecido para su validez jurídica. Los actos procesales están sometidos a reglas, unas generales y otras particulares para cada caso en especial, y son precisamente esas formas y esas reglas las que significan y se traducen en la garantía de la tutela judicial efectiva. De hecho, ese aforismo y principio doctrinal que se apoya irrestrictamente en la tutela judicial efectiva ha sido un criterio reiterado desde el 13 de julio del año 2000 mediante sentencia número 988, donde se estableció que el cumplimiento de los principios que informan el proceso penal y la subjeción a las formas, lugar y lapsos de los actos del proceso considerados ex ante y plasmados en la legislación son en definitiva el fin último del derecho procesal penal, donde el principio del debido proceso apunta a la reglamentación procesal con base a leyes preexistentes que hace el Estado para asegurar que los procedimientos tengan un curso determinado, curso que no le está dado a las partes subvertir. En ese orden de ideas es menester resaltar y recalcar que el proceso está sometido a formalidades esenciales, por lo que los actos deben realizarse de acuerdo con las condiciones de tiempo y de lugar. No podemos subvertir, no podemos cambiar. Las formas no se establecen porque sí, sino por una finalidad trascendente y son necesarias en cuanto cumplan un fin y representen una garantía. El Código Orgánico Procesal Penal contempla normas rígidas, pero a su vez son flexibles e idóneas,
porque son rígidas, porque establecen la forma, lugar y tiempo de los actos procesales, pero a su vez son flexibles e idóneas porque dan las herramientas, los recursos para subsanar los errores o vicios del procedimiento. Y todo ello se subsume en esa garantía constitucional y procesal de administrar justicia de manera correcta y respetando las disposiciones jurídicas. El debido proceso es sustancial y ese derecho a la tutela judicial efectiva consiste en un derecho fundamental que tienen todos los ciudadanos y es imposible que una decisión judicial que sea inmotivada, incongruente y no ajustada a derecho y que no se pronuncie sobre el fondo de los argumentos de las partes tenga un final feliz, como decimos en derecho. Esa decisión es 100% recurrible, 100% apelable, pero los mecanismos que establece el legislador para la apelación son taxativos. Y una vez que se cumplen toda esa serie de supuestos establecidos en el 451, 452 y 454, es cuando podemos obtener ese acceso al recurso casacional para una tutela judicial efectiva. Del mismo modo, existe una doctrina vinculante, bastante reiterada, que establece que la valoración de las pruebas no le es atribuible al tribunal de alzada. ¿Por qué? Porque la valoración de los medios probatorios es facultad exclusiva de los jueces de juicio. Volvemos al tema de el proceso, de las formas esenciales establecidas en el proceso. No, los recurrentes no pueden pretender por la vía del recurso de casación que se le valore o se le analicen incidencias propias de primera instancia, porque la procedencia del recurso es extraordinario. El principio de limitación es intrínseco a la actividad jurisdiccional, al órgano revisor de la resolución impugnada, y responde a la necesidad de que dicho órgano no puede ir más allá de los temas propuestos por el impugnante, en razón de lo cual tiene una limitación formal que implica abocarse a resolver solo las cuestiones propuestas por quien impugna, salvo que se trate de temas vinculados a la indefensión o que atenten contra el derecho al debido proceso. Es criterio vinculante del Tribunal Supremo de Justicia que las sentencias deben ser claras, precisas, congruentes con las denuncias y pretensiones de las partes. La Sala de Casación Penal ha establecido reiteradamente que si bien las Cortes de Apelaciones no pueden valorar, analizar ni comparar pruebas, como tampoco pueden establecer hechos del proceso, por imperativo de su falta de inmediación respecto a la prueba debatida en el juicio oral, es necesario que las Cortes de Apelaciones conserven y resguarden la prohibición de no poder valorar las pruebas fijadas en el juicio de primera instancia con criterios propios ni establecer los hechos del proceso por su cuenta. En sentencia número 127 de fecha 27 de junio del año 2019, una de las más recientes, se ha entendido la prueba como un eje axial del proceso penal. Resulta impretermitible para la Sala de Casación Penal escrutar ya no el proceso meramente valorativo que compete exclusivamente al juez de primera instancia por primacía del principio de inmediación, sino el razonamiento judicial de dicha valoración probatoria. Los órganos judiciales están sometidos al deber constitucional de motivar las resoluciones que dictan, y es indicar cuáles fueron las normas jurídicas aplicables al supuesto debatido, la interpretación de las mismas que conducirá, lógicamente, al sentido lógico del fallo pronunciado. En orden al punto indicado, la doctrina ha expresado
su opinión científica respecto a la función endoprocesal de la motivación judicial. Al efecto, autores como Julio Mayer en el Tratado de Derecho Procesal Penal, Alberto Binder en Introducción al Derecho Procesal Penal, Tomás Javier Aliste Santos en la obra La motivación de las resoluciones judiciales han tomado posición al respecto, destacando la relevancia jurídica que dentro del proceso tiene para las partes y la sociedad contar con decisiones debida y adecuadamente motivadas y justificadas. Se sostiene entonces que el Poder Judicial es el llamado a aplicar el ordenamiento jurídico concurrente de manera eficiente y efectiva, siendo de impretermitible cumplimiento su ejercicio, tomando en cuenta la axiología jurídica y la posibilidad innegable de dar respuesta a todos los delitos, considerando el sistema de valores jerarquizados constitucionalmente, pues lo contrario haría que se difumine la certeza en la aplicación de la justicia, cayendo en un penalismo falso, cuya consecuencia es un discurso jurídico penal mendaz en detrimento de la justicia cierta. De acuerdo con todo lo anterior, todo acto jurídico debe someterse a la Constitución y demás leyes. Constituye una garantía de administración de justicia, así como de aplicación del derecho. No puede el juez alterarlo, aún en consenso con las partes, debido a que la disposición del proceso exige el cumplimiento de requisitos y condiciones establecidas por el legislador que son de orden público. Por tanto, el debido proceso es de respeto obligatorio y exacto a la ley, lo que se traduce en el deber de cumplir con los procedimientos establecidos por el legislador. En tal sentido, se ha establecido en la doctrina que la interpretación de las instituciones procesales debe ser amplia, tratando que si bien el proceso sea una garantía para que las partes puedan ejercer su derecho a la defensa, no por ello se convierta en una traba que impida lograr las garantías que el artículo 26 constitucional instaura. En este sentido, la motivación es una garantía final del proceso realizado correctamente y que de la misma emana de un razonamiento lógico y jurídico, donde queda plasmado el análisis y la conclusión del fallo emitido, para que tanto el justiciable como la colectividad conozcan las razones que llevaron a tomar esa decisión. En la teoría de la impugnación tiene particular relevancia el llamado principio de limitación y es la razón del principio tantum devolutum quantum appellatum. Allí se determina que los poderes del Tribunal de Apelación deben estar limitados por la extensión del recurso. Esto es, el Tribunal de Alzada no puede pronunciarse sino lo que le es sometido a su consideración. Su actividad va a estar determinada por los argumentos de las partes contenidos en la apelación. En cuanto a esa razón de principio tantum devolutum quantum appellatum, se ha establecido que los poderes del tribunal quedan subsumidos, quedan cercados al escrito de las partes en la apelación. El órgano jurisdiccional no puede ir ni más allá, ni puede pronunciarse sobre las garantías propuestas o los agravios propuestos si la decisión judicial resulta incongruente. Por eso es que es tan necesario que en la fundamentación del recurso de casación, el recurrente formule por separado la denuncia de cuál fue el precepto legal, bien sea que se aplicó o que se dejó de aplicar, cómo influyó ese error en la motivación del fallo, cómo yerra el juez
en la selección de la norma adecuada para poder llegar a una conclusión admisible del recurso de casación. Hay otro punto importante que es la inepta acumulación de pretensiones. Hemos observado reiteradamente que es práctica común de los recurrentes presentar ante la sala solicitudes de abocamiento y radicación en un mismo escrito. Es menester aclarar y precisar que ambas figuras procesales difieren en su naturaleza. En el abocamiento, la sala de casación penal entra a conocer del fondo de la controversia, pues al admitirse una solicitud de abocamiento, la consecuencia inmediata es la suspensión del curso de la causa, así como la prohibición de realizar cualquier clase de actuaciones en ella, por lo que serán nulos todos los actos y diligencias que se dicten con posterioridad al abocamiento. En doctrinas sostenidas por la Sala de Casación Penal, la más reciente sentencia número 196 de fecha 15 de mayo del año 2017, se estableció en cuanto a la acumulación de pretensiones de abocamiento y radicación que se trata de dos pretensiones planteadas conjuntamente en un mismo escrito, pero las cuales se excluyen entre sí, no en cuanto al órgano que le corresponde conocer, sino en cuanto a la compatibilidad de los procedimientos aplicables para resolver cada una de las solicitudes. Dependiendo del punto objeto de la pretensión, la decisión que resulte de una solicitud de abocamiento podrá decretar la nulidad y subsiguiente reposición del juicio al estado en que se generó la violación denunciada, o bien decretarse la nulidad de algunos actos específicos del proceso. También se podrá ordenar la remisión del expediente a otro tribunal competente por la materia para que continúe conociendo de esa causa, lo que se traduce en una sustracción del proceso de su juez natural, pero que surge con motivo de la decisión de un abocamiento. Por el contrario, el fin de la radicación es sustraer al juez natural del conocimiento de la causa para atribuírselo a otro juez de igual jerarquía, pero de diferente circuito judicial, sin que la Sala de Casación Penal entre a conocer del fondo de la controversia, siendo imprescindible que en la causa cuya radicación se solicita se cumplan los requisitos de procedencia, vale decir que se trate de delitos graves cuya perpetración genere alarma, sensación o escándalo público, o que el proceso se encuentre paralizado por recusación o inhibición de sus jueces titulares o de los jueces suplentes, o que la causa, una vez presentada la acusación del Ministerio Público, esté paralizada. La institución de la radicación no consiente bajo ninguna circunstancia la suspensión de la causa, porque lo que se busca a través de la radicación es la celeridad procesal, por lo que mal puede un tribunal de la República paralizar un proceso penal con motivo de una radicación, siendo que la finalidad es evitar poner en riesgo las garantías constitucionales del debido proceso y el principio de ser juzgado por el juez natural contemplado en el artículo 49 de la Constitución Nacional. Doctrinariamente constituye criterio reiterado y uniforme de la Sala de Casación Penal que la institución del abocamiento, dado su carácter extraordinario y especialísimo, no es una institución concebida por el legislador con el propósito de dirimir incidencias procesales de toda índole o naturaleza. No puede ser considerado el abocamiento como un remedio jurídico protector o como una tercera instancia, por cuanto la solicitud de abocamiento de una causa penal deberá ser ejercida previo agotamiento de los recursos ordinarios oportunamente interpuestos ante la autoridad competente sin la obtención del resultado esperado y solo será procedente cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz que procure la restitución de la situación jurídica infringida o cuando se produzcan actividades graves contrarias al orden público que perturben, perjudiquen
ostensiblemente la integridad de lo que representa el Poder Judicial y la institucionalidad democrática. En sentencia número 603, de fecha 9 de septiembre del 2015, se establece doctrinariamente los requisitos de admisibilidad concurrentes del abocamiento como institución jurídica excepcional. A saber, son que la solicitud no sea contraria al orden jurídico interno, que sea un proceso judicial, que el solicitante esté legitimado para actuar, que se cumpla con las condiciones legales para su interposición, que se hayan agotado todas las vías ordinarias y que en el juicio existan verdaderos escandalosos desórdenes procesales y violaciones al orden jurídico que originen un perjuicio contra la imagen del Poder Judicial, la paz pública o la institucionalidad democrática venezolana. El juicio de admisibilidad del abocamiento se dirige a verificar si la pretensión es jurídicamente apta para que el juzgador pase a estudiar el fondo del asunto, ya que si la materia o el objeto contenido en los planteamientos del solicitante no se adaptan a las exigencias del ordenamiento jurídico, el juez no podrá enjuiciar el fondo de la causa. Y en sentencia número 093, que es una de las más recientes, de fecha 3 de abril del 2018, en concordancia con sentencias 672 del 17 de diciembre del 2009, 287 de fecha 25 de julio del 2016, 351 de fecha 11 de octubre del año 2016 y 451 de fecha 14 de noviembre del 2016, se ha establecido doctrinariamente que el abocamiento procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz capaz de restablecer la situación jurídica infringida y que no pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o de un recurso ante cualquier instancia competente, por lo que las partes están obligadas a agotar todos los recursos procesales existentes. Esta excepcionalidad de la figura del abocamiento no puede convertirse en regla y pretenderse solicitar el abocamiento de una causa penal ante cualquier violación del ordenamiento jurídico que pueda ser reparada mediante el planteamiento de una incidencia o la interposición del respectivo recurso ante la autoridad o instancia competente. Del mismo modo, está unificada la doctrina penal en materia de erradicación. En lo relativo al principio forum delicti comissi, contemplado en el artículo 64 del Código Orgánico Procesal Penal, la pretensión de naturaleza radicatoria se erige en nuestro ordenamiento jurídico como una figura de derecho estricto que consiste en separar, excluir del conocimiento del proceso a un tribunal cuya potestad le es atribuida por la competencia por el territorio, dada la necesidad de resguardar el proceso de influencias ajenas a la verdad procesal, siendo requisito fundamental que se verifiquen las formalidades exigidas por la norma para garantizar el debido proceso sustancial y la tutela judicial efectiva. La solicitud de erradicación deberá acompañarse de referencias periodísticas y documentales que demuestren fehacientemente la existencia de un obstáculo verdaderamente ostensible para el adecuado desenvolvimiento del proceso en el circuito judicial donde se desarrolla. Separar al imputado del derecho a ser juzgado de su juez natural solo se justifica en caso de delitos graves, determinados estos por el perjuicio causado a la colectividad o al individuo, cuya perpetración genere estado de alarma, sensación y escándalo público que efectivamente oprima y afecte a las partes en el proceso, al proceso en sí mismo y a las garantías que en éste deben resguardarse. De no ser así, muchos casos serían radicados causando perjuicio a las partes interesadas. La pretensión radicatoria debe basarse en acontecimientos recientes
y demostrables que determinen la concurrencia de una situación de peligro que obstaculice la continuidad procesal acorde con las garantías constitucionales y legales que protegen a las partes. En sentencia número 177, de fecha 16 de abril del 2015, se estableció que la radicación de un juicio se justifica ante la presencia de límites ciertos que inciden directamente sobre el juzgador o la juzgadora, y con ello en la recta e imparcial administración de justicia. Por ende, la pretensión radicatoria debe basarse en acontecimientos recientes y demostrables que determinen la concurrencia de una situación de peligro que verdaderamente obstaculice la continuidad procesal y que sea acorde con las garantías constitucionales y legales que protegen a las partes. Los argumentos de esta jurisprudencia se establece en que, como principio general del proceso penal, la competencia territorial de los tribunales se determina por el lugar donde el delito o la falta se haya consumado, artículo 58 del texto adjetivo penal. Además, en caso de delito imperfecto, será competente el del lugar en que se haya ejecutado el último acto dirigido a la comisión del delito. En las causas por delito continuado o permanente, el conocimiento corresponderá al tribunal del lugar en el cual haya cesado la continuidad o permanencia o se haya cometido el último acto conocido como delito. Por su parte, en las causas por delito imperfecto, cometidos parte dentro del territorio nacional, será competente el tribunal donde se haya realizado total o parcialmente la acción u omisión o se haya verificado el resultado. Dicha norma forma parte de las que determinan el juez natural, al que se refiere el numeral 4 del artículo 49 de la Constitución de la República. Particularmente, la norma adjetiva penal establece en el artículo 74 los supuestos legales e independientes entre sí que hacen precedente la radicación. Fíjense que cuando hablamos de los requisitos del abocamiento, hablábamos de requisitos concurrentes. En la radicación son supuestos legales independientes entre sí que hacen procedente la radicación. Primero, cuando se trata de delitos graves, cuya perpetración cause alarma, sensación o escándalo público. Tenemos una sentencia que establece que la alarma, sensación o escándalo tiene que ser un elemento urgente, apremiante e inminente que se demuestre que realmente afecta a las partes en el proceso. Después se establece cuando por recusación, inhibición o excusa de los jueces o juezas el proceso se paralice indefinidamente después de presentada la acusación por el fiscal. La radicación tiene como objetivo principal garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Por consiguiente, la interpretación de la pretensión de radicación exige una clara descripción de las circunstancias de modo, lugar y tiempo, así como el señalamiento en particular de las incidencias ocurridas en el curso de la causa con la identificación de la instancia, el estado actual del proceso y todas las referencias periodísticas y documentales que demuestren la existencia fehaciente de un obstáculo ostensible para el desenvolvimiento del juicio penal en el circuito judicial donde se desarrolla. En cuanto a la gravedad del delito, en sentencia número 114 de fecha 8 de abril del 2014, en concordancia con la sentencia número 13 de fecha 3 de febrero del 2015 y de la sentencia número 126 de fecha 19 de marzo del 2015, la doctrina establece que por delito grave debe entenderse aquella circunstancia y va a depender en gran manera del daño causado a la colectividad o al individuo, las condiciones o relaciones tanto del agresor como del agredido y los medios utilizados para cometer el hecho punible, así como la forma de perpetración del delito.
Crisanti Aveledo, citando a Eusebio Gómez, referente al orden público, ha sostenido que en verdad los delitos que entran en la categoría de la que hablamos ofenden al orden público, no en uno de sus especiales aspectos, sino aminorando en su esencia, y es necesario advertir una objetividad jurídica de manera inmediata y distinta al peligro social que ocasiona. La lesión en el orden público, en otros términos, no es consecuencia de otras particulares violaciones del ordenamiento jurídico. Se presenta como un efecto por sí estante que ataca directa y exclusivamente a la paz pública. Son delitos, los delitos graves, son delitos que no recaen sobre ningún bien jurídico determinado. Se le reprime no porque lesione el ideal de orden público, se le reprime porque al producir su efecto, que es la alarma colectiva, atacan el derecho a la tranquilidad que todos los ciudadanos tienen. Reiterando que la erradicación de un juicio se justifica ante la presencia de límites ciertos que incidan directamente en el juzgador o la juzgadora y con ello en la recta e imparcial administración de justicia. Bueno, ya para finalizar, hemos hecho un recorrido por algunos de los aspectos más. Lo que pasa es que el tiempo no es tan largo como para hablar de todas las sentencias y los precedentes que se tienen a disposición. Tienen a su disposición, valga la redundancia, la edición número 72 de la doctrina de la Sala de Casación Penal, que contiene las sentencias más importantes desde el año 2015 hasta el año 2018. Y en la web tienen disponible en decisiones todas las sentencias del año 2019 y del año 2020. El consultar las sentencias en el momento de interponer los recursos de casación les permitirá manejar con rapidez y eficacia, y estoy segura que una vez que revisen el material que está disponible, van a enriquecer su acervo, van a enriquecer sus conocimientos, van a compartir el acervo jurídico de los litigantes, que son las motivaciones de las sentencias que están emanadas de la Sala de Casación Penal. A través de la Fundación Gaceta Judicial pueden adquirir el texto por vía digital o en físico. Tanto la edición número 72 como las sentencias publicadas en la web encuentran un criterio unificado, y en eso quiero hacer un gran énfasis en destacar el excelente trabajo. Ahí consiguen un criterio unificado en la construcción y crecimiento de una doctrina penal garantista, sólida, equitativa, preservando el Estado social, democrático, de derecho y de justicia, senda que nuestro país necesita reconstruir en estos tiempos con urgencia. Finalizo expresando mi agradecimiento a la Escuela Nacional de la Defensa Pública por invitarme a participar en esta actividad académica el día de hoy. A todos los presentes, muchas gracias.